Bien, vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la Tele-IEC, Teleinformación, Educación y Comunicación sobre mitos y verdades en salud mental de las personas que padecen esquizofrenia. Estamos a cargo de la doctora Natalia Azcurra, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental. Invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Tele IEC Infosalud Minsa para absolverlas al término de la ponencia. Buenas tardes, doctora Natalie. Quedamos atentos a su exposición. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante. En realidad, la salud mental en general eh, tiene mucho estigma, pero el estigma es aún mayor cuando hablamos de esquizofrenia o de psicosis, ¿no? Tendemos a pensar que son problemas, bueno, tenemos justamente un montón de, eh, un montón de creencias de repente, ¿no? Acerca de esta enfermedad que no son del todo ciertas, ¿no? Y muchas veces por los estereotipos que creamos hacia las personas que sufren esta enfermedad, eh, podemos estigmatizarlas mucho, ¿no? Entonces, justamente lo que se quiere es que el estigma en general hacia la salud mental disminuya, pero no solo eso, ¿no? Sino también referente a las enfermedades mentales crónicas como la esquizofrenia, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre algunas verdades de la esquizofrenia y luego algunos mitos, ¿no? Entonces, la esquizofrenia es un trastorno mental crónico, en realidad, que tiene dos componentes principales generalmente, ¿no? Un componente que es la parte en cómo es que la persona percibe, cómo es que la persona percibe al mundo, ¿no? Entonces, en esta alteración de la percepción del mundo, la persona puede tener algunas ideas erróneas o puede interpretar lo que le rodea de manera errónea, ¿no? Entonces, eso hace que las personas puedan creer, por ejemplo, que otras personas quieran hacerle daño, ¿no? Entonces, es una parte que compone la esquizofrenia, pero no es lo único. En realidad, la otra parte de los síntomas y signos están en relación en la motivación, en las ganas de hacer las cosas, en la capacidad que tiene la persona para disfrutar, ¿no? Y también en la falta de atención, en la falta para concentrarse para hacer sus cosas. Entonces son dos componentes, pero el que más predomina es este segundo que les estoy comentando, ¿no? Esta falta de ganas de hacer las cosas, esta falta de la motivación, ¿no? Problemas para concentrarse. Y justamente cuando nosotros hablamos de personas que están sufriendo esta enfermedad mental, ah, la verdad es que es una enfermedad crónica, ¿no? Tal cual la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades crónicas, pero creemos y pensamos que de repente las personas no van a poder recuperarse, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar más adelante también. Pues tenemos dos componentes de la esquizofrenia. eh, y bueno, ah, otra, eh, otra cosa sobre la esquizofrenia que es verdad es que el tratamiento de la esquizofrenia no se limita al uso de medicamentos para controlar los síntomas, sino incluye la psicoterapia, la rehabilitación psicosocial y el apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces, en realidad, el tratamiento de las personas con esquizofrenia es un tratamiento que hasta hace mucho tiempo se pensaba que solamente los psicofármacos, que son los medicamentos como la risperidona, el holoperidol, que nosotros creemos que son los únicos que pueden que las personas podrían consumir para recuperarse y no es así, ¿no? Inclusive pensamos que las personas con este trastorno solamente podrían atenderse en hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, la verdad es que el tratamiento de la esquizofrenia es un tratamiento que necesita de muchos profesionales de la salud, ¿no? Y que además las personas podrían inclusive al principio no querer recibir el tratamiento. Entonces hay un tema importante que trabajar
con ellos y con la familia, ¿no? Porque la familia quiere o que se interne o que sí reciban el psicofármaco. Y ahora estamos en esto de la defensa de los derechos humanos, justamente de todas las personas y sobre todo las personas que han sufrido tanto como las personas con problemas psicóticos o esquizofrenia, ¿no? Son personas que muchas veces han estado privados de tomar sus propias decisiones justamente por pensar que no son capaces de hacerlo. Entonces, un tema importante acá es que nosotros pensemos que no solamente los medicamentos son eh, indicados para las personas con esquizofrenia, sino también son las intervenciones psicosociales, ¿no? Por ejemplo, hacer la psicoeducación es importante, ¿no? El informar a la familia y al usuario de lo que tiene es importante, pero nosotros no solo decimos educación, sino le llamamos también justamente psicoeducación, porque estamos atentos a las reacciones que puedan tener las personas y sus familias acerca de este diagnóstico y también incluye conocer qué es lo que ellos piensan de esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas con esquizofrenia y sus familiares, pues tienen también ya por la cultura, por cosas que han aprendido, ideas de pronto que puedan estar distorsionadas de la realidad, ¿no? Entonces tenemos que justamente averiguar cuáles son para comprender por qué piensan así y de acuerdo a eso recién iniciar la psicoeducación, ¿no? Entonces es un tema importante, ¿no? Entonces no solamente los medicamentos. Además, que las personas, yo les había dicho que un componente importante en el tema de la esquizofrenia, ¿no? De las personas que sufren con esquizofrenia, es la concentración, la atención. Generalmente, justamente las funciones cognitivas podrían presentar algunas alteraciones, ¿no? Entonces es por eso que también eh, las terapias cognitivas son de gran ayuda en estos casos. Entonces, es un trabajo completo, ¿no? Y además, nosotros ahora hablamos de la recuperación. Y la recuperación significa que la persona poco a poco puede alcanzar las aspiraciones que tiene, los objetivos que se ha trazado en la vida. Y para eso sí va a necesitar de mucha ayuda, de mucho eh, como profesionales, pero también en la comunidad, ¿no? Entonces es importante que la persona durante su tratamiento, durante los cuidados que tenga, se quede justamente dentro de su comunidad y entonces esto de salir de repente a, no sé, referirlo a un hospital más que estén lejos de donde él vive, podría ser también un poco contraproducente en algunos casos, ¿no? Entonces es necesario que se desarrolle, que realice las cosas dentro de su comunidad, que haga terapias de rehabilitación psicosocial justamente, ¿no? Entonces, em, y no tratar de imponer el tratamiento, ¿no? Las personas son libres de decidir si quieren o no el recibir o no psicofármacos. Va a depender de cómo hagamos las intervenciones en la familia, las intervenciones en la misma persona, para que poco a poco pueda comprender de qué se trata de lo que está padeciendo y pueda también finalmente aceptar la medicación, ¿no? Ah, a ver, otra verdad, ¿no? Otra verdad sobre la esquizofrenia es la edad de presentación. La esquizofrenia se presenta en edades muy tempranas y justamente es por eso que la esquizofrenia puede ser una enfermedad que si no se trata a tiempo pueda causar discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta justo entre los 15 y los 25 años. Entonces, justo es la edad en donde las personas pues están empezando a hacer vida en pareja, están empezando a decidir que van a estudiar. Entonces, el cerebro mismo también está terminando una etapa de maduración. Entonces, cuando se presenta la enfermedad y no es diagnosticada y tratada a tiempo, sí puede influir, ¿no? En cómo la persona se va a relacionar con su entorno, en las cosas, en los objetivos que quiere alcanzar, ¿no? Em, entonces, por eso es importante intervenir a tiempo. Ujú. Y esto tiene mucho que ver con el tema también el tema de la prevalencia, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad, digamos, no tan prevalente. Aproximadamente el 1% de las personas a nivel
mundial sufren de esta enfermedad. Entonces, a diferencia de otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, de pronto no es mucha, ¿no? Pero, sin embargo, si es que justamente no es tratada a tiempo, la discapacidad que pueda causar sí es bastante, ¿no? Entonces, es por eso que justamente las intervenciones que se hacen, ¿no? Desde la Dirección de Salud Mental es para poder intervenir a tiempo y darle todo el soporte a la persona en su comunidad para que pueda realizar las actividades y hacer las cosas y finalmente tener como un proyecto de vida, ¿no? Vamos a hablar ahora de algunos mitos, ¿no? Y es este mito relacionado a que las personas con esquizofrenia no pueden trabajar. Y yo le agregaría además, que piensan que las personas con esquizofrenia no son capaces de decidir, no son conscientes, ¿no? Y entonces, justamente la capacidad, la conciencia de las personas con esquizofrenia no está alterada. Entonces, son personas totalmente conscientes, que son capaces de decidir, ¿no? Tomar decisiones por sí mismas y lo que nosotros podemos hacer es ayudarles a tomar estas decisiones, pero no tomarlas por ellos, ¿no? Entonces, es importante trabajar mucho eso con las familias, sobre todo porque las familias creen que son personas que van a necesitar siempre de ayuda, que van a necesitar siempre que alguien les diga qué hacer, ¿no? Y nosotros, a veces muchos de los profesionales de salud también lo creemos así, ¿no? Podemos pensar que sé lo que le va a hacer bien, yo pienso que necesita tratamiento, así es que debe tomar tratamiento, es por más de que el usuario de repente en ese momento la persona no desee recibir tratamiento, por ejemplo, como los antipsicóticos, ¿no? Pero yo estoy seguro que sí, así es que no importa, a la fuerza se lo voy a administrar, ¿no? Entonces, es importante justamente reconocer que son personas conscientes, que tienen derechos y que nosotros tendríamos que justamente ser también capaces de aceptar que en algún momento las personas puedan no querer recibir el tratamiento, ¿no? Entonces, las personas con esquizofrenia, cuando reciben, es cierto, el tratamiento adecuado, em, pueden recuperar sus actividades existenciales, ¿no? Y estas actividades son a las que hace uno, por ejemplo, a conseguir sus objetivos, a lograr algún estudio, el trabajo, o de repente hacer vida en pareja, ¿no? Entonces, estas actividades las personas las pueden hacer. Y a ver, no solamente estoy hablando del tratamiento farmacológico, sino de todas las intervenciones que habíamos mencionado antes, ¿no? Las intervenciones de psicoeducación, la intervención familiar, las intervenciones de psicoterapia también, ¿no? Las intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual ayudan mucho a las personas con esquizofrenia un poco a disminuir estas ideas que puedan parecerles como pensamientos de tipo paranoides, de tipo que de pronto piensan que les quieren hacer daño, que alguien los está siguiendo, que a través del televisor se comunican con ellas, ¿no? Entonces, en realidad la terapia cognitivo-conductual se hace un poco también para disminuir el sufrimiento que tiene esta persona al tener estos pensamientos, ¿no? Porque imagínense estar pensando que mi papá me quiere hacer daño. Entonces, algo que sufre y cuando uno les dice que no, pues ellos entienden de que justamente piensan que uno no los está entendiendo, ¿no? Porque es difícil que ellos puedan cambiar este pensamiento, ¿no? Solamente con decirle, no, no pienses así, ¿cómo vas a pensar esto? ¿no? Entonces, justamente ahí es importante la psicoterapia, ¿no? Especializada, la intervención con terapia cognitivo-conductual. Otro mito importante sobre las personas con esquizofrenia es que son personas violentas, ¿no? Justo he escuchado mucho este comentario porque me dicen, bueno, entonces las personas con esquizofrenia van a necesitar sujeción mecánica, van a necesitar algún tipo de ampolla para calmarlas. Y la verdad es que la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. Hay algunos factores que podrían predisponer que las personas con esquizofrenia pues tengan alguna actitud violenta, ¿cierto? Podría, pero por ejemplo están relacionadas al consumo de sustancias. Cuando hay personas con esquizofrenia que además consumen sustancias, también podrían estar, eh, podría haber esta eh, eh,
podría presentarse, ¿no? Estas conductas violentas que igual no son comunes en las personas con esquizofrenia. En realidad, en realidad las personas con esquizofrenia no suelen ser violentas y de hecho, más bien lo contrario, ¿no? Porque son más propensas a ser víctimas de violencia, de sufrir estigma, discriminación y violación justamente de sus derechos humanos, ¿no? Entonces son personas que por muchos años también han venido sufriendo el hecho de querer, de que se las tiene que encerrar, que tiene que estar en un manicomio, ¿no? Y no, la verdad es que la mayoría de las personas pueden recibir un tratamiento ambulatorio, pueden recibir tratamiento en cualquier establecimiento de salud, es decir, tiene que haber el personal especializado y para eso están los centros de salud mental comunitaria que podrían, que muy bien tratan a las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, en general, la mayoría no es violenta. Otro mito es que las personas con esquizofrenia no pueden llevar una vida plena, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de que de que la esquizofrenia es una enfermedad mental, es un sufrimiento mental crónico, claro, decimos que es probablemente de por vida, ¿cierto? Al ser crónico. Pero en verdad ahora se habla de la recuperación, ¿no? El recovery, que es que las personas con esquizofrenia pueden recuperarse, ¿no? Y pueden alcanzar sus objetivos personales como profesionales y pueden llevar vidas satisfactorias, activas, significativas y felices. Entonces, eh, esto es un buen tema para hablarlo con la familia, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer psicoeducación, lo primero que tratamos de romper es justamente el estigma. El estigma eh, de las personas que padecen enfermedades mentales, como les había dicho al inicio, es alto, y las personas con esquizofrenia aún más, ¿no? Hay un tema, hay un, hay un pensamiento de que las personas no van a poder hacer sus vidas de forma, entre comillas, normal, ¿no? Y ahora, hablando de la recuperación de las personas, pues se dice que se piensa que sí, hay estudios, am, ah, am, hay información sobre que estas personas pueden a hacer un proyecto de vida, cumplir su proyecto de vida, ¿no? Entonces, justamente las intervenciones tendrían que ser justamente el lado positivo de la enfermedad. Acordémonos también que cómo tratarlas, ¿no? A veces puede surgirnos la pena, ¿no? De que las personas estén pasando por esto, pero también verlas como personas luchadoras, ¿no? Personas que han podido salir y pueden salir adelante a pesar de este sufrimiento mental que tienen. Una cosa importante también es cómo, cómo aconsejar a las familias, porque, a ver, el tema de la familia es importante, ¿no? Al ser un problema que puede hacer que las personas, por ejemplo, dejan sin tratamiento, pues se aíslen, dejen de trabajar, dejen de estudiar, pues van a estar más tiempo en casa seguramente y más pasar este mayor tiempo con sus familiares y sus familiares creer que tienen que cuidarlos, tienen que como que hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, hay un tema de desestigmatizar también lo que un poco a la familia, ¿no? Y lo que la familia cree acerca de las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, es importante trabajar con la familia sobre todo eh, para ver la mejor manera en que se puedan comunicar con estas personas, con las personas que sufren esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo, la forma en cómo se pueden comunicar es primero escuchar activamente, no juzgarlos, y también brindar el soporte adecuado sin tomar las decisiones por ellos, como ya habíamos hablado. Pero también hay un tema importante por ejemplo, que a veces la familia quiere tratar de arreglar, entre comillas, a las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, los obligan, quieren de repente eh, que ya no, que ya no tengan este sufrimiento y bueno, es parte de lo que la familia desea, pero también hay que explicarles explicándoles justo esto, que las personas se pueden recuperar, que no necesitan ser juzgadas y que es un problema biológico, ¿no? Uno de los mitos también que hay sobre esta enfermedad es la causa, ¿no?
Y en realidad lo que las causas de la enfermedad son multifactoriales, ¿no? La esquizofrenia no es solamente, em, a ver, hay un tema genético, hay un tema biológico, pero nosotros cuando hablamos de causas, generalmente hablamos de dos factores, ¿no? De los factores predisponentes y los factores precipitantes. Cuando hablamos de los factores predisponentes, estamos hablando de los factores que hacen, ya sea por un tema genético, biológico, que la persona sufra de esta enfermedad. Y los factores precipitantes son estos factores que se pueden presentar a lo largo de la vida de una persona, que por ejemplo haya un estrés muy fuerte en su vida, que haya alguna situación por ejemplo, la pérdida de un ser querido que les afecte mucho, una situación de estrés, incluso el consumo de algún tipo de drogas. Por ejemplo, se ha relacionado mucho que el consumo de marihuana podría, podría desencadenar esta enfermedad también, ¿no? La esquizofrenia. Entonces, ah, se, conf- se te- tendrían que confluir todos estos factores, tanto predisponentes como precipitantes, para que la persona pues tenga la enfermedad, ¿no? No es un único factor, en verdad son factores, como les digo, desde la genética, lo biológico, desde justamente el desarrollo, por ejemplo, en la gestación, algunas infecciones intrauterinas, incluso hay algunos factores que se han estudiado como el bajo peso al nacer del recién nacido, que podrían estar relacionadas o ser un factor de riesgo para presentar la esquizofrenia, pero no necesariamente por presentar estos factores vas a tener la enfermedad, sino que además tendrían que confluir los otros, ¿no? Los precipitantes de los que les había comentado, que son situaciones estresantes, el consumo de sustancias, situaciones violentas que pueda pasar la persona durante su vida. El tema de la migración, por ejemplo, se ha estudiado mucho, ¿no? Las personas que migran de un lugar y sobre todo a lugares en donde no porque ellos hayan planificado migrar, sino por situaciones difíciles que estén pasando en sus lugares de origen y tienen que emigrar, ¿no? Entonces, eh, ana- an- son personas también con este factor precipitante que podría desencadenar la esquizofrenia. No todas, como estoy hablando, son un conjunto de factores que deberían de confluir para que la persona pues presente esta enfermedad. Entonces, eh, esto es en cuanto a los factores y es todo lo que les quería presentar. Más bien me gustaría es saber o escuchar si hay algún comentario o pregunta que tengan que hacer, por favor. Bien, muchas gracias, doctora Natalia, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. Vamos a dar lectura a las preguntas realizadas del chat. Doctora, nos indican, ¿la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria? Bueno, es una muy buena pregunta. La esquizofrenia, justo les contaba, ¿no? Es una enfermedad de múltiples causas. Hay genes que se han relacionado, hay un tema de herencia importante también, pero no siempre se da que de una persona con esquizofrenia, pues pueda tener un hijo o hija con esquizofrenia. Es un factor de riesgo, sí, pero no necesariamente algo que lo ocasione, ¿no? Entonces, no todas las personas con esquizofrenia tienen hijos con esquizofrenia, pero sí hay un riesgo un poquito más elevado, un poco más elevado y que también tiene que ver mucho con los factores precipitantes de los que les había hablado, ¿no? Puede ser que el papá haya tenido esquizofrenia y el hijo tenga, por ejemplo, algún gen relacionado a la esquizofrenia, se han estudiado varios genes relacionados a la esquizofrenia, y este hijo con esquizofrenia con este gen, digamos, con este gen que le predispone para esquizofrenia, crezca y durante todo el desarrollo de su vida no haya presentado ninguna situación estresante, tenga buenas habilidades sociales, haya crecido en un entorno, en un entorno bueno, ¿no? Entonces, y no haya habido ninguna situación estresante en su vida, entonces nunca hace la enfermedad, pero puede ser el caso de que este mismo niño con este mismo padre que ha heredado de repente este gen que lo predispone para la esquizofrenia, porque son varios genes en realidad, no es que sea un único y podamos decir si realmente hay un gen que te da, son varios. Entonces, que tenga esta predisposición porque algún gen
tenga la predisposición a la esquizofrenia, pero imagínense que, por ejemplo, sufrió violencia, sufrió bullying, que también está como un factor predisponente, no sé, alguna situación estresante en su vida, la pérdida de un ser querido, de un progenitor, por ejemplo, la pérdida de la madre o el padre. Entonces son situaciones que sí podrían dar como que ser precipitantes para que sí haga la enfermedad, ¿no? Entonces, son varios factores, no podríamos hablar de uno solo. Eh, Hay una parte hereditaria, sí, pero no es que todas las personas con esquizofrenia tengan este tema de la heredabilidad. Gracias, doctora. Otra consulta que nos realizan es, ¿los esquizofrénicos pueden luego de haberse recuperado, pueden tener una recaída? Una excelente pregunta. Es una excelente pregunta, pero también es una pregunta que me va a ayudar justamente a hablar justamente de este término de los esquizofrénicos, porque nosotros ahora tratamos de eliminar, hay mucho estigma, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, sobre las personas que padecen esta enfermedad. Y en muchas partes del mundo ahora se habla de la angustia mental, ¿no? Son personas que tienen una angustia mental, como la esquizofrenia. Entonces, ahí es cuando decimos esquizofrénicos, podríamos como que puede sonar un poco así como cuando decimos drogadictos, ¿no? Y ahora también sabemos que el tema de la drogadicción es una enfermedad mental finalmente, ¿no? Entonces, a veces es mejor decir que son personas que padecen esquizofrenia, que sufren esquizofrenia, ¿no? Pero es una buena pregunta porque, bueno, sí tienen etapas que no es la mayoría, pero sí hay algunas personas que tienen como que episodios agudos, ¿no? Es así como la diabetes, ¿no? Tienes la enfermedad crónica de la diabetes y a veces haces picos de hiperglicemia y entonces haces como una crisis, ¿no? Relacionada a la diabetes. Lo mismo puede pasar con las personas que padecen esquizofrenia. A veces cuando hay un ambiente, o sea, sobre todo cuando no ha sido diagnosticada a tiempo, cuando es una persona que tiene ya varios años sufriendo o padeciendo esquizofrenia, puede haber que esta situación, imagínense pensar que alguien me quiere hacer daño, pensar que escuchar voces que me dicen, incluso escuchan voces que les pueden, son voces, nosotros le decimos voces comandatorias, ¿no? Son voces que les indican que hagan algo, ¿no? Y a veces tienen estas voces que les dicen incluso que se hagan daño a sí mismos, ¿no? Entonces, estas crisis pueden desencadenar que la persona, pues, pueda presentar nosotros le llamamos agitación psicomotora, ¿no? Eh, es esta falta de control, ¿no? De las personas y que puedan desencadenar en un acto de violencia, pero no solamente contra otras personas, sino muchas veces contra ellas mismas, ¿no? Contra ellas mismas. Entonces, pero son raros los casos, ¿no? La mayoría de las personas, como les había dicho, no tienen estos episodios de violencia. Y otros episodios agudos, si queremos llamarlo, es cuando la enfermedad, cuando hay este quiebre con la realidad, ¿no? Estos pensamientos se hacen mucho más fuertes de que las personas les quieren hacer daño, entonces tienen problemas para dormir, ¿no? Que pierden, no pueden conciliar el sueño. Entonces, en estas etapas agudas, no necesariamente todas las personas son violentas, pero más bien si tienen problemas, por ejemplo, como para dormir, para alimentarse. Incluso algunas personas pueden hasta dejar de comer porque pueden pensar que en la comida les están dando veneno. Entonces, em, son estas crisis que sí necesitan ser atendidas, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que nos realizan es, ¿qué pasa si dejan de tomar el medicamento por un tiempo? Bueno, es depende. Yo diría que las personas que padecen esquizofrenia, hemos hablado de todos estos síntomas y signos que pueden presentar, pero no todas lo presentan igual, no todas sufren igual, ¿no? Hay síntomas, hay personas que presentan de estos síntomas, pero algo más leve, otras un poquito más grave, ¿no? También va a depender también de la falta de tratamiento y no solamente de los fármacos, sino de las intervenciones que se hagan. Eh, a ver, la psicoterapia como la terapia cognitivo-conductual también se ha visto que tiene buenos resultados. Eso sí que se indica que debe de ir con la medicación. O sea, la medicación es importante. Va a haber en algún momento en que la persona no quiera tomarla, que generalmente es al principio, cuando recién se lo está diagnosticando, pero si se hace una buena intervención, buena psicoeducación, buena intervención con la familia, la persona accede a tomar las medicinas, ¿no? Y accede a tomar las medicinas y se va recuperando también, pero además necesita otras intervenciones. He visto que cuando hay
psicoterapia, cuando siguen las visitas domiciliarias, las intervenciones familiares, pues la recuperación es mucho mejor. Hay personas que dejan de tomar la medicina porque lamentablemente son medicinas que pueden producir muchos efectos adversos. En ese caso, las, las personas, eh, sí pueden recaer en sus síntomas, ¿no? Sí pueden recaer en sus síntomas y sobre todo si no se está teniendo en cuenta las otras intervenciones, ¿no? Si no hay psicoterapia, si no hay intervención familiar, si no hay intervención psicosocial, pues es todavía peor la recaída. Y sí es cierto que cada recaída puede empeorar los síntomas, o sea, después de una recaída, la recuperación ya no es igual que antes, ¿no? Sino que la recuperación puede ser un poco menor. Eso también es cierto. Ujú. Gracias, doctora. Pero sí también nos pregunta si esta enfermedad Ujú. tiene cura. No, a ver, es una enfermedad crónica, ¿no? Como la diabetes, que no hay una cura, no hay algo que te diga si te va a curar, pero sí hablamos de recuperación. Hablamos de recuperación porque las personas con las intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, pueden realizar las actividades, pueden vivir una vida plena, pueden vivir una vida satisfactoria, cumpliendo, yendo a estudiar, yendo a trabajar y haciendo todas las actividades, ¿no? que ellos quieran hacerla. Gracias, doctora. Vamos a terminar con esta pregunta. Indica, tengo una hermana que sufre de esta enfermedad, lo padeció después de que su niña cumpliera un año. ¿Ella puede tener a su hija? Porque por el momento la tiene el papá. O sea, ella tiene una hermana con esquizofrenia actualmente. La pregunta es, Sí, indica de que tiene una hermana sufren. con esquizofrenia y no tiene a la niña, ¿no? A su hija la tiene el papá. Si ella podría tener a la hija. Claro que sí, las personas que sufren esquizofrenia pueden cuidar de sus hijos. O sea, esto es parte del estigma, ¿no? El hecho de pensar que no podrían, ¿no? Ninguna enfermedad mental es una discapacidad para no cuidar de un hijo, eh, sobre todo cuando ya se está en tratamiento, ¿no? Entonces, sí podría cuidar a su hija. Más bien, hay un tema importante en el que justamente se quiere hacer hincapié en que las personas pues tienen igual de derechos que todos nosotros, entonces sí lo pueden hacer. eh, Ahí es importante que, por ejemplo, sí las intervenciones que se hacen, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitaria, justamente abarcan todo esto, ¿no? El tema de la familia, ver cómo es, o sea, cómo es que se forme también el vínculo con su hija, porque de hecho es necesario. Justamente los niños, los niños necesitan formar vínculos con sus padres, con sus progenitores, pero yo diría principalmente con la madre, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque esa niña justamente le está faltando formar ese vínculo con la mamá, que es importante sobre todo en los primeros 3 años de vida. Es que pienso que es necesario que se viva con su mamá, ¿no? Y obviamente con las intervenciones a la mamá en cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias también a los participantes por las preguntas realizadas. ¿Nos podría brindar una recomendación final para nuestros participantes? Sí, yo quisiera dirigirme sobre todo para concientizar sobre el estigma a las personas con esquizofrenia, ¿no? A veces pensamos que las personas con esquizofrenia son personas que no pueden decidir, no pueden, son personas que necesitan que les digamos qué hacer y no. La verdad es que son personas que pueden tomar decisiones que en su mayoría no son violentas, ¿no? Y que lamentablemente, si nos las diagnostican evidentemente si no se tratan a tiempo como cualquier otra enfermedad, sí sí puede ser muy discapacitante, pero por eso justamente es la intervención a tiempo, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final y enfocarnos en la persona en que pueda
lograr sus objetivos, las cosas que desea dentro de su comunidad, dentro de su familia, ¿no? Que no es, muchas veces no, muchas personas piensan y familiares, he escuchado que necesitan que la persona todavía vaya a hospitales psiquiátricos para curarse o para tratarse, y no es necesariamente así. Los centros de salud mental comunitaria también pueden brindar una intervención justamente integral para el cuidado de las personas que padecen esta enfermedad y también de sus familias. Bien, muchas gracias, doctora Natalia Azcurra, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental. Ha sido un gusto tenerla con nosotros A ver, y hay una esperamos, pregunta de sí, pronto de Sara, me parece. Podemos contestar porque dice, a responda a ver, mi pregunta, por favor. Tal a vez ver, creo podamos. que está más arriba. A ver, permítame, doctora. Sí, nos ha escrito varias preguntas. Indica, ¿los pacientes con esquizofrenia tienen deterioro cognitivo? Es la primera pregunta. Ya, sí, sí, Sara, las personas con esquizofrenia tienen problemas. Yo hablé de la concentración, pero este problema de la concentración justamente viene, hay un deterioro cognitivo en cuanto en cuanto a la atención sobre todo y también la memoria, ¿no? Son eh, justamente áreas en donde también necesitan intervención, ¿no? No solamente los medicamentos van a necesariamente ayudar a eso. Generalmente los medicamentos ayudan para los síntomas que les llamamos estos síntomas de creer de las ideas paranoides, los pensamientos paranoides o las alucinaciones. Pero para el otro conjunto de síntomas, que son justamente la falta de motivación y el tema de la concentración, de la atención, de la memoria, pues ahí es importante la rehabilitación cognitiva también, ¿no? Ujú. Gracias, doctora. La segunda pregunta que nos realiza es, ¿cuáles serían los objetivos de intervención en casos de esquizofrenia? Los objetivos principalmente deben de centrarse en la persona. Las personas, la esquizofrenia es una enfermedad que tiene signos y síntomas, pero las personas que lo experimentan son diferentes y entonces pueden tener necesidades diferentes también. Entonces, un objetivo es centrarse en la persona, en lo que la persona también. Ahora, cuando se habla de recovery, de la recuperación en las personas con esquizofrenia, se habla de hacer un tratamiento en donde participe activamente la persona usuaria, o sea, la persona que sufre esquizofrenia. Entonces, cuando hablamos tenemos que preguntarle a la persona cuáles son los objetivos que quiere alcanzar también. Yo recuerdo mucho que tenía una persona, una persona que conocí durante un tratamiento que cuando trabajé antes en un centro de salud mental comunitaria, que él venía a las terapias y estábamos trabajando muy bien, él ya no tenía las alucinaciones, trabajaba, ayudaba económicamente incluso a su casa. Era un chico de 33 años aproximadamente. Y él lo que al final me dijo era que lo único que quería era tener una pareja. Quería tener una esposa, una pareja. Entonces, justamente se hicieron después, ¿no? Las intervenciones para eso, ¿no? Es lo que él quería lograr, ¿no? Entonces, habrán intervenciones en también, por ejemplo, en mejorar las habilidades sociales, ¿no? De repente, por ahí, algunas personas podrían tener un déficit en cómo relacionarse, ¿no? Entonces, justamente es importante hacer las intervenciones de acuerdo a las necesidades que tenga la persona, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento, ya en esto que llamamos recovery de recuperación, ya no es tanto disminuir las alucinaciones ni las delusiones. De hecho, sí tendrían que no ser discapacitantes para la persona, pero hay personas que aún así podrían tener algunas alucinaciones auditivas y no por eso vamos a ir aumentando la dosis de los psicofármacos, ¿no? A veces tendríamos que manejar ese tema con la psicoterapia y no tanto con los psicofármacos que a veces tienen muchos efectos adversos, ¿no? O sea, no aumentando tanto la dosis de estos psicofármacos. Eso. Ujú. Gracias, doctora. Y la otra pregunta que nos realizan es, ¿a qué se debe que haya casos más graves que otros? Ya que en algunas personas a veces no responden adecuadamente a la medicación o de la misma forma que otros. Sí, muchas gracias por la pregunta, Sara, porque hay un tema importante en cuanto al tiempo de psicosis no tratada, así se llama. Y el tiempo de psicosis no tratada tiene que ver con justamente eso, cuánto tiempo la persona desde que inició los síntomas psicóticos pasó hasta que recibe el tratamiento. Se habla de que si pasa más, por ejemplo, lo ideal es que no pasen 9 meses. Si pasan más de 9 meses, entonces las personas con un trastorno psicótico podría ser que no vayan tan bien, ¿no? Claro,
si aumentamos un año, 15 meses, 2, 3, 4, 5 años, va a ser mucho peor. Entonces, un tema importante es justamente por eso el diagnóstico precoz, ¿no? Mientras menos pase de la primera vez que la persona hace los síntomas psicóticos hasta que se le inicia el tratamiento, va a ir mucho mejor. El pronóstico va a ser mucho mejor. Ujú. Ujú, eso. Bien, muchas gracias, doctora Natalia. Ahora sí, por las preguntas absueltas. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Gracias a ustedes, gracias por las preguntas también. Agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Tele IS Infosalud Minsa y visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias.